Es hermoso saber que nosotros somos adoradores en el Señor, que la palabra y el Espíritu Santo de Jehová nos capacita a nosotros para llevar la palabra a través de la música y ser unos adoradores. Adoración no es simplemente cantar, adoración no es simplemente tocar algún instrumento. Nosotros podemos ser adoradores sin ningún tipo de música, porque una adoración es un estilo de vida. Quiero compartir con ustedes brevemente una porción bíblica y contar parte de mi testimonio para poder introducir el pequeño mensaje que quiero dejar a ustedes, lo que el Señor puso en mi corazón. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La porción bíblica se encuentra en Juan 4, versículo 22. Juan 4, versículo 22, y dice así la todopoderosa palabra de Jehová. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tremenda porción. Es una enseñanza bíblica lo que dice la palabra aquí. Si nos vamos al verso 23, hay una parte que dice que mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mira cómo dice la palabra, verdaderos adoradores. O sea que nos da prácticamente a entender que hay adoradores que no son verdaderos, que hay adoradores que no son reales, porque la palabra dice verdaderos adoradores, y tales adoradores busca el Padre para que la adoren en espíritu y en verdad. Esta porción bíblica es bien poderosa porque nos enseña la esencia de la adoración. Y la adoración, quiero compartir contigo, hermano, que la adoración no es simplemente cantar, no es simplemente tocar algún instrumento, no es simplemente levantar las manos y adorar a Dios. Es un estilo de vida. Cuando Dios te llama a ser un adorador, y este es el mensaje para nosotros, los líderes, los que trabajamos en un equipo, en algún ministerio, como ustedes que están viendo este video, todos ustedes son líderes, porque llevan la palabra de Dios a las vidas. Este mensaje es para los líderes. Dios ha puesto en mi corazón compartir un mensaje de lo que es la esencia de la adoración. Cuando Dios tiene un propósito contigo para llamarte a ser un adorador, Dios te separa para su propósito. Te voy a decir brevemente un testimonio que el Señor hizo conmigo hace muchos años cuando me llamó a ser ministro de la música cristiana. Yo, como muchas personas conocen, pues yo tengo una preparación en ingeniería de sonido. Cuando yo me certifiqué como ingeniero de sonido, quise buscar trabajo rápido. Y me recuerdo que tenía un amigo que trabajaba en el mundo secular haciendo sonido, todos estos festivales, lo que antes le llamaban el Festival de la Bahía y demás, estos conciertos donde estaban todos estos cantantes de música secular bien conocidos, pues él trabajaba allí haciendo sonido. Y cuando yo me certifiqué como sonidista, como ingeniero de sonido, yo dije, voy a hablar con él para que me dé trabajo donde él está allí. Y hablé con él y en efecto me dio una oportunidad de empleo. Cuando yo comencé a hacer sonido en el ambiente secular, recuerdo que una noche donde estaban varios cantantes invitados, cantantes de salsa internacionalmente conocidos, cantantes de merengue, cantantes de bachata, cantantes de reggaetón, cantantes de balada, estaban todos en la tarima cantando, unidos en una sola canción. Y recuerdo que yo me puse detrás de la tarima para tratar de escuchar el sonido más de cerca y así poder ver cómo yo estaba haciendo el trabajo en el sonido. Cuando de repente ellos estaban cantando esa canción, todos estaban unidos en un solo tema, el Señor abrió mis ojos espirituales y en ese mismo momento yo vi cómo en los aires, encima de la tarima, se paseaban legiones de muerte, demonios de legiones de muerte que se paseaban en la tarima. Y me di cuenta que cuando la música tomaba más fuerza, esos demonios tomaban más fuerza en los aires. Y cuando la gente se envolvía en la música, mientras más bailaban y más se movían, esos demonios tomaban más fuerza. Eso lo vi yo despierto en mis 5 sentidos. Cuando yo veo ese panorama de lo que está ocurriendo con esa música, porque hermano, lo que sucede es que a veces las personas piensan que los demonios
solamente se mueven en la música de reggaetón, y allí había de todo tipo de música. Entonces cuando esos demonios se estaban moviendo en los aires, escuché la voz de Dios que me dijo: esto no es un lugar para un cristiano. Y yo me asusté y mi corazón empezó a latir a las millas, porque es como cuando alguien te redarguye, alguien te dice es contigo, y volví a escuchar aquella voz que me dijo: esto no es un lugar para un cristiano. Recuerdo que me dijo de esas palabras en 2 ocasiones, y fíjense cómo me dijo: no es un lugar para un cristiano. No me dijo de manera personal, no te quiero aquí, no, me lo dijo en manera general: no es un lugar para un cristiano. O sea, para mí y para cualquier cristiano, no es un lugar el que nosotros estemos en ese mundo. La palabra dice que los que hacen amistad con el mundo se constituyen en enemistad contra Dios. Entonces yo empecé a experimentar cosas con el Señor, y el Señor me sacó de la música secular de esa manera para separarme para ser un adorador. Y ahí comencé a entender que la adoración es un estilo de vida, pero tiene que haber una consagración donde el adorador se separa para ser un adorador del Señor, porque la adoración va tomada de la mano de la consagración. Y la consagración es separarse para el Señor en todo lo que tú haces para Él, para que Él se glorifique. Entonces el Señor comenzó a separarme de todo aquello lo que no era su propósito, y empezó a enseñarme lo que es la consagración, que es parte de la adoración. La adoración y la consagración tienen que ir unidas, así como de la misma manera la liberación y la sanidad interior van tomadas de la mano. Pero ¿qué es consagración? Cuando ponemos la consagración en la adoración, consagración significa santidad, separado. Una santidad que la palabra identifica como ser adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces, ¿cómo yo sé que estoy en santidad cuando hago mi adoración al Señor? Porque si mi adoración no tiene santidad, si mi adoración no es consagrada, Dios no la recibe como una adoración. Y esto nos habla Levítico 10, cuando los hijos de Aarón fueron a poner el incienso en el fuego. No eran adoradores, no eran personas llamadas a eso, no eran personas ungidas, no eran personas que estaban en santidad. Y cuando ellos intervinieron en la adoración para poner ese fuego, Dios se molestó y dijo: espera, ¿qué es eso? ¿Quiénes son esas personas que están adorándome? No los reconozco como adoradores. Esa adoración es un fuego extraño que yo no recibo. Eso lo dice Levítico 10. Y Dios no recibió esa adoración y por consecuencia los mató. Y entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la adoración va tomada de la mano de la consagración, y la consagración va tomada de la mano de la santidad. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy llevando mi adoración en santidad al Señor para que Dios la reciba y no la vea como un fuego extraño? La santidad y la consagración es nutrida en nosotros a través de nuestros 5 sentidos. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros recibimos a través de nuestros 5 sentidos, eso mismo impartimos a los que nos están escuchando. O sea que quiere decir que si yo me nutro y empiezo a escuchar música que adora al Señor, empiezo a leer la palabra que adora al Señor, empiezo a buscar el rostro del Señor, todo lo que yo recibo a través de mis 5 sentidos, de la vista, de lo que escucho, de lo que toco, esto mismo es lo que yo recibo, y eso mismo es lo que impartimos a los demás cuando estamos ministrando. El poder de la impartición, porque déjame decirte que la música por sí sola tiene un poder sobrenatural que muchos desconocen, y esto es parte de la adoración. Imagínate si la música es tan seria, el poder de la música es tan serio, que esto fue creado, la música y los instrumentos musicales fueron creados en el cielo primeramente con el único propósito de adorar a Dios. Imagínense si esto es bien serio. La música y los instrumentos musicales fueron creados en el cielo primeramente, antes que todos nosotros existiéramos, con el único propósito de adorar a Dios. Entonces, ¿qué es la música? Porque si vamos a hablar de adoración, podemos hablar de adoración sin música, pero nosotros que somos los líderes, que llevamos la música a las vidas, pero con la palabra de Dios utilizamos la música para que sea el canal de enviar la palabra a las vidas que nos están escuchando. Entonces, si vamos a utilizar música para Dios, para que sea adoración, tenemos que ver entonces el punto que dice la palabra, ser adoradores en espíritu y en verdad.
porque como la música imparte a los demás, la música tiene el poder de transmitir a otros lo que tú tienes adentro, sea bueno o sea malo. Repito, la música tiene el poder de transmitir a otros lo que tú tienes adentro, sea bueno o sea malo. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, si tú estás lleno de cosas correctas, de lo que tus ojos miran, de lo que tus ojos reciben, de lo que tus oídos escuchan, tú te llenas de eso y eso mismo impartes al momento de ministrar a través de la música. Entonces es una revelación poderosa la que te quiero compartir, porque si vamos al cielo y vemos cómo fue que el enemigo hizo lo que hizo, que trató de conspirar para sacar al Señor de su trono, y el enemigo era parte del grupo de adoración que había en los cielos. La palabra dice que el día que crearon a ese querubín, que es Satanás, que antes era un querubín, la palabra dice que en su cuerpo crearon tambores y flautas y se los dieron a él para que adorara a Dios. El día que lo crearon a él, crearon unos instrumentos musicales únicamente para él, para que él adorara a Dios. También dice que él era el único querubín que de su propio cuerpo salían instrumentos musicales para adorar a Dios. Los demás ángeles tenían que tomar instrumentos en sus manos para adorar a Dios, pero este único querubín de su propio cuerpo creaba música. Entonces, ¿de qué manera, y siento la presencia de Dios cuando te estoy hablando de esto, de qué manera, cómo es posible que una sola persona que estaba en los cielos logró poner en contra de Dios a 3/4 partes de los ángeles para conspirar contra el Señor y sacarlo del trono? Con la música. Él utilizó la música para contaminar a los otros ángeles, porque la música tiene el poder de transmitir a otros lo que tú tienes adentro. Entonces el reto mayor a nosotros como líderes de adoración, como cantantes que llevamos la palabra de Dios, como músicos que llevamos la palabra de Dios, es velar que nosotros estamos recibiendo a través de nuestra vista, que nosotros estamos mirando, que nosotros estamos escuchando. Porque déjame decirte que nosotros somos lo que nosotros recibimos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros recibimos a través de nuestros 5 sentidos. Eso mismo es lo que impartimos a otros al momento de ministrar a través de la música, porque la música tiene el poder de transmitir a otros lo que tú tienes adentro. Entonces, cuando yo veo que el Señor me separó de la música secular y comienzo a entender lo que es la adoración, comienzo a entender lo que es la consagración, comienzo a ver cómo el Señor me separa del mundo secular, comienzo a experimentar cosas espirituales, luchas con demonios, visiones espirituales, y el Señor me enseñó que de esa misma manera, cuando yo estuve allí en aquella tarima y vi los demonios paseándose en los aires mientras aquella música secular sonaba, el Señor me enseñó que de la misma manera que nosotros cuando nos paramos en un altar a provocar la presencia de Dios, el Señor se manifiesta. Esos altares en el mundo secular son las tarimas, esos también son altares. Lo que cambia es el Dios y por consecuencia lo que se manifiesta en lo otro, que fue lo que yo vi en aquel momento. Por lo tanto, las tarimas seculares se convierten en unos altares de otro Dios. Esto es un tema que mucha gente desconoce, pero estamos hablando de la adoración y yo te estoy dando la revelación de lo que es la esencia de la adoración. Entonces, te comparto un pequeño testimonio de uno de los músicos que toca en nuestra orquesta, en el ministerio musical que el Señor puso en mis manos. Una de las músicos que comparte con nosotros me explicó a mí que ella, como es músico y estudió música y sabe cantar, además de tocar sus instrumentos musicales, hace muchos años atrás, ya siendo cristiana, se iba los fines de semana a un trabajo secular musical, a hacerle los coros al salsero Lalo Rodríguez y a Tony Vega. Y ella me dijo a mí que cuando, ya siendo cristiana, pero ella los fines de semana se iba a hacer ese trabajo musical, estando allí haciendo coro en una actividad privada de salón, de caché, de etiqueta, que no era un ambiente de la calle, no era un ambiente de barra, no era un ambiente de fiestas patronales. Ella estaba en un salón privado, en una fiesta de gerenciales, con ropa de etiqueta. Allí estaba ella haciéndole los coros a esa orquesta de salsa, y ella dice que en ese mismo momento, cuando ella estaba haciendo los coros,
sus ojos espirituales fueron abiertos. Y el Señor le mostró cómo las personas que tenían las copas de vino en sus manos, cuando tomaban el vino, salían demonios de la copa y se metían por la boca de las personas que estaban tomando esos vinos. Y todos estaban en lo mismo. Y ella veía como de los demonios salían de las copas de los vinos y se metían por la boca a los cuerpos de las personas. Debut y despedida, jamás volvió a trabajar en música secular, y eso mismo me pasó a mí con el testimonio que yo te di. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Si el Señor puso esta palabra en mi corazón, es para un propósito. Nosotros confundimos el ambiente y la tradición de Puerto Rico con nuestra identidad como cristianos. Si nosotros somos adoradores, si nosotros ya entendemos el poder que tiene la música, yo quiero que tú entiendas también que hay algunos lugares donde el Señor te va a enseñar que no debes estar ahí, porque tú eres un adorador. Hay lugares donde se manifiestan cosas que no todo el mundo puede ver, pero eso está ahí. El que tú no lo veas no quiere decir que no está pasando. Yo te estoy incitando como líder que tú eres, a que tú separes tu talento para Dios, que tú te separes como adorador y verás cosas grandes que el Señor te va a mostrar en el camino. Hay muchas cosas que el Señor me ha permitido compartir a través de la adoración, muchas cosas que no pasan, que no las pongo en el internet, que pasan tras bastidores, pero la música es tan poderosa que yo he tenido la oportunidad de escuchar la música, adorar a Dios hablando, diciéndole al Señor audible: no puedo vivir sin ti. La música es tan poderosa que espiritualmente hablando, la música puede hablar. La Biblia dice que el Señor tiene para nosotros cosas que oído no escuchó, ni en nuestros ojos nunca vieron. Eso es parte de lo que el Señor tiene para nosotros. Yo te quiero instar a que tú veas la esencia de la adoración como lo que establece la palabra: consagrarte, separarte para Dios. No confundamos el éxito del mundo con las bendiciones de Dios. Imagínense, por ejemplo, si yo, que soy músico, me trepo en una tarima a tocar en un concierto secular con Benito, un sábado en la noche en un choliseo, y el domingo en la mañana vengo a ministrar. ¿Con qué preparación espiritual? Yo te digo esto con mucho respeto, porque yo quiero que tú entiendas lo que es la adoración. Y hoy día tenemos muchos líderes que se desvían del propósito de Dios y se les hace tan fácil meterse en estos lugares donde Dios no los llamó, donde existen estos altares que no son altares de Dios, y se manifiesta lo otro. Nosotros como líderes, como adoradores, tenemos que separarnos de este mundo que nos rodea. La palabra dice que el que hace amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Lo que tú percibes estando en esos lugares donde Dios no te llama, es lo que tú recibes a través de tus 5 sentidos, y eso mismo impartes en los aires cuando vas a ministrar. Entonces nosotros como adoradores decidimos de qué nos vamos a llenar para poder entonces impartir el poder de la impartición a otros cuando vamos a ministrar la palabra de Dios a través de la música. A veces vemos líderes que pasan en algunas congregaciones que hacen reuniones y se están jalando las greñas, como uno dice acá, no sé qué hacer, y reúnen el equipo de trabajo y les dicen al equipo de trabajo: estoy pregando aquí en la iglesia con homosexualismo, tengo muchas personas atadas con el adulterio, tengo muchas personas atadas con la pornografía, porque lo que están impartiendo en los aires viene del frente. Porque si tú tienes personas al frente en un equipo de trabajo que se están llenando de eso mismo van a impartir en los aires y contamina el pueblo de Dios. Entonces, esto es una palabra delicada, pero no es para juzgar, es para que tú entiendas que la adoración va tomada de la mano de la consagración. El Señor me ha puesto en mi corazón en este momento, en este tiempo donde la música se ha corrompido tanto en las iglesias, en los eventos. El Señor me ha puesto a traer un mensaje de lo que es la esencia de adoración, porque se está llevando a cabo en estos tiempos una adoración sin santidad. A veces yo llego a los eventos de música cristiana y en lo que estoy mirando para que me den la parte, uno mira y dice:
pero ese no es el guitarrista de la banda satánica fulano de tal. Dios, pero mira, ese no es el baterista de fulano de tal, el salsero internacional. Entonces tú dices, wow, ¿cómo se ha corrompido esto? Porque ¿cómo llegan ellos allí? Ellos no tienen culpa, porque cuando tú le preguntas cómo tú llegaste aquí, te dicen, no, a mí me llamaron, necesitaban un instrumento, y yo dije que sí. Los líderes, hermano, los líderes que los llaman y le dan parte, tenemos que llevar una adoración con santidad. La adoración sin la consagración se convierte en un fuego extraño, como dice Levítico 10, un fuego extraño que Dios no recibe como adoración. Entonces yo te comparto, este es mi sentir, que sigas adelante en el Señor, que comiences a examinarte todo lo que tú eres como adorador, porque tú eres valioso y poderoso en las manos del Señor. Comiences a examinar qué tú escuchas, comiences a examinar qué tus ojos ven, comiences a examinar los lugares donde puedas estar visitando, que quizás el Señor te quiere librar de un ataque, y de que no estés expuesto a esos lugares y a esas cosas para que no entren en ti, y seas lleno del Espíritu Santo totalmente, para que puedas impartir a otros la llenura del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave en la adoración. El Espíritu Santo es una persona. Cuando estaba el Génesis, el Espíritu se movía sobre las aguas. Cuando estuvo Jesús, vino del desierto, después del ayuno, el Espíritu Santo venía sobre él. Y cuando Jesús se fue, dijo, me voy, pero les dejo el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el principio. En el Espíritu Santo estuvo en el tiempo de Moisés. El Espíritu Santo estuvo en el tiempo de Jesús. Jesús se fue, está arriba, pero nos dejó otra vez el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo aparece nuevamente en el Apocalipsis. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo quisiera que, si tú pudieras sentir las cosas que yo estoy sintiendo, el Espíritu Santo es todo en la adoración. Cuando el Espíritu Santo está, ocurren milagros. Cuando el Espíritu Santo está, las vidas son libertadas de los demonios. Las personas que están enfermas son sanas. Nuestro ministerio de adoración tiene que producir esos dones y esos frutos en el Espíritu. Cuando Jesucristo llegaba a los lugares, habían sanidades. Cuando Jesucristo llegaba a los lugares, había libertad. Los demonios salían. Cuando Jesucristo llegaba a los lugares, el Espíritu Santo bautizaba a las personas. Eso mismo estamos llamados a nosotros a hacer. Nuestros ministerios están llamados a ser operados de la misma manera que hacía Jesús. Nosotros tenemos que lograr eso, porque si no, entonces no estamos siendo efectivos. Cuando nosotros lleguemos a un lugar lleno del Espíritu Santo de Dios, los demonios van a salir corriendo. Las personas que están enfermas van a ser sanas. Y el pueblo de Dios, del Señor, va a ser bautizado por el Espíritu Santo. Te doy gracias por la oportunidad que me has dado de llevarte esta palabra. Este tema que he traído es un tema que es para líderes. No es un tema con el ánimo de ofender a nadie, ni de criticar, ni mucho menos juzgar. Nosotros somos líderes. Esto es comida fuerte. Esto es para líderes, para nosotros, para los líderes. Dios nos está llamando a llevar una adoración en santidad, a llevar una adoración consagrada para que Él se glorifique, y verás cosas sobrenaturales ocurrir cuando el Espíritu Santo baja en medio de la adoración, cuando la adoración está consagrada, cuando la adoración está tomada de la mano de la consagración. El Espíritu Santo se glorifica y suceden cosas maravillosas. Gracias por esta oportunidad. Les quiero, les bendigo mucho, y espero que sea de bendición esta palabra poderosa para todos nosotros. A mí me ministró primeramente, y yo sé que a ustedes también va a ser de bendición. Y les agradezco nuevamente por la bendición de compartir con ustedes. Les amo mucho. Gracias a todos. Dios les guarde mucho y les bendigo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.